¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más. El otro día estaba chequeando las solicitudes que ustedes me envían por correo electrónico y me encontré con un mail que me pareció simpático, en donde me pedía realizar un cruce de datos, un cruce entre dos bases de datos, entre dos tablas, indicando que en la una tabla tenían datos completos con códigos de vendedor, con IDs, datos de ventas, y en otra tabla tenía únicamente una tabla con números de ID o números de cédula. Y quería cotejar para saber cuáles de esos números de cédula pertenecían a la tabla original de vendedores por medio de alguna función, alguna fórmula para cruzar información y obtener datos y saber cuáles son las cédulas o los vendedores nuevos que en este caso estaban necesitando, porque los vendedores nuevos no estaban en la base de datos original. Bueno, me voy a extender demasiado en la explicación, por eso mejor vamos al video porque está muy interesante. La plantilla se las voy a dejar aquí para que ustedes también practiquen este cruce de información con una sola función de una manera muy sencilla. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, para simular los datos de nuestro amigo, aquí yo tengo una tabla en donde, como ustedes pueden observar, tenemos ID, tenemos el mesero, que en este caso es el vendedor, lo que ha vendido, y los datos de la venta, ¿no? De cada uno. Pero fíjense en algo, cada uno tiene su propio número de cédula, cada vendedor. En esta tabla tenemos más de 30.000 registros, 30.100 y pico de registros, pero son datos, como ustedes ven, repetidos. El asunto es que nuestro amigo quiere, en nuestra hoja de vendedor, aquí tenemos otra tabla con casi 100 números de cédula. Entre estas cédulas se encuentran las cédulas de estos vendedores. Entonces, lo que nuestro amigo quiere saber, en esta tabla hay cédulas de vendedores nuevos y de vendedores que están aquí. Entonces, queremos saber por medio de una función o las funciones que sean necesarias, saber cuáles cédulas de aquí pertenecen a los vendedores de acá y cuáles cédulas de aquí no pertenecen o no se encuentran en esta tabla de acá. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una forma bastante sencilla. Lo primero que vamos a tener claro es que en este caso la función la vamos a aplicar acá porque queremos obtener el nombre de las personas de los vendedores que tienen aquí en la tabla original o la tabla principal las ventas realizadas. Es muy sencillo, la función que vamos a utilizar es la función, bueno, en realidad podríamos hacerlo con diferentes funciones, con buscar v, con buscar x, con buscar. Vamos a utilizar buscar v porque la función buscar x muchas personas no la tienen en sus versiones de Excel. Entonces, el valor buscado en este caso, ¿sí? Fíjense bien, el valor buscado será el ID o el número de cédula del vendedor, porque estos IDs de aquí son los que vamos a comparar con estos de acá, a ver si existen o no existen, ¿sí? Entonces voy a seleccionar aquí este ID. No le voy a poner bueno, aquí me sale vendedores, porque la hoja, perdón, en la que me encuentro se llama vendedores. El momento que me cambié hace referencia a la ruta, ¿no? La función, voy a volver a poner, no, buscar v para que no me tome ese dato de vendedor. Decía que aquí lo que vamos a utilizar es la función buscar v. El valor de aquí no lo vamos a anclar con F4, no será referencia absoluta. ¿Por qué? Porque cuando arrastremos la fórmula, tiene que irse incrementando, lo cual significa que eso está bien. Entonces lo vamos a dejar así, el primer argumento como la celda con referencia relativa. Ese será mi valor buscado. Esto lo voy a buscar en la otra tabla, ¿no? Digo punto y coma. Luego me pide ya una matriz o tabla. Ahí sí tenemos que dirigirnos a la otra tabla original y seleccionar los datos que nosotros queramos obtener. En este caso, en vendedores, como yo quiero obtener el nombre, si me voy acá a ventas, voy a borrar esto que se va creando cada vez que me muevo entre hoja y hoja. Tenemos aquí el ID y tenemos el nombre del vendedor. Yo voy a seleccionar estas dos. Esta va a ser mi matriz. ¿Por qué? Porque acuérdense siempre, en la función buscar v, la matriz debe empezar en la columna del valor buscado. Como estoy buscando por número de ID o cédula, mi matriz va a empezar en esta columna. Y como quiero el nombre, lo voy a extender hasta nombre. Y por medio de las teclas Shift, Control más flecha hacia abajo, voy a seleccionar todas las dos columnas, como ustedes pueden ver aquí, hasta
la parte de abajo, ¿sí? Hasta el final de la tabla de los 30.000 y pico de registros, ¿ok? Entonces, fíjese, está seleccionado todo hasta la fila 30.132, ¿sí? Y luego digo punto y coma, pero antes de que me olvide, antes de poner el punto y coma, esto de aquí debe tener referencia absoluta porque siempre voy a buscar en la misma matriz. Por consiguiente, voy a pulsar F4 para que se me ancle con referencia absoluta, de tal forma que si yo arrastro la función hacia abajo, siempre me busque en la misma matriz de mi hoja de ventas y no cambie esa matriz de ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, punto y coma, indicador de columna. Ahora sí, ¿qué columna quiero como resultado? En el caso de la selección que hice de mi matriz, tenía dos columnas, ID y nombre. Entonces, la columna 1 sería ID, la columna 2 sería nombre. Digo, mi columna será la columna 2. Porque quiero que me arroje como resultado el nombre. Y luego, coincidencia exacta. ¿Sí? Coincidencia exacta, selecciono y cierro los datos. Fíjense qué es lo que pasó aquí. En este caso me da un error de ND. ¿Por qué? Porque esta cédula de aquí, Excel no la encontró acá. La primera cédula que vemos aquí no aparece acá. Eso quiere decir que es un dato no encontrado. Ahora, para evitarnos esto de que nos aparezca el ND, vamos a aplicar otra función más aquí al inicio. Vamos a aplicar simplemente un si.error. Ya, abrimos un si.error y nuestro valor será toda la función de búsqueda. ¿Ok? Punto y coma. ¿Qué queremos que nos aparezca en caso de error? Voy a poner nada. ¿Ok? Abro y cierro comillas para que no me muestre nada. O sea, no me muestre ningún error simplemente. Si es que no encuentra el dato, quiero que me muestre en blanco. Cierro los paréntesis, pulso Enter y ahí desapareció el error. Aparentemente no ha pasado nada. No me encontró ninguna cédula que coincida con este de aquí. Si yo arrastro esto hacia abajo, vamos a ver qué es lo que pasa hasta la fila 100. Miren qué fue lo que pasó. Aquí ya me encontró las cédulas de los vendedores que se encuentran aquí. Todas las demás no existen. Quiere decir que son posiblemente vendedores nuevos o qué sé yo. Y pues para obtener los datos ya de los vendedores que sí están registrados, lo único que voy a hacer aquí, irme a datos, me voy a filtro y en filtro despliego esto y por ejemplo voy a quitar todos los vacíos. Aquí ven que me selecciona todos, pero voy a quitar los vacíos. Digo vacío, aceptar y listo. Tengo mi lista de datos, ¿sí?, de los vendedores en esta tabla que sí existen acá. Y si yo quisiera, lo contrario, que me muestre solo los que son diferentes de vacío, o sea, de los que son igual a vacío, perdón, digo aceptar. Todas estas cédulas son nuevas, ¿sí?, que encontramos en esta lista. Es decir, todas estas cédulas no se encuentran acá en nuestra tabla de vendedores. Y de esta manera, mis queridos amigos, hemos cruzado información entre dos tablas para poder hacer una búsqueda de forma masiva de datos que pertenecen a una tabla, pero no pertenecen a otra. Como digo, les voy a dejar esta plantillita aquí para que ustedes la descarguen, practiquen. No se olviden de dar like a la publicación, suscríbanse al canal, suscríbanse a la página, denle like a la página, porque eso hace que sigamos creciendo como comunidad. Y también recuerden enviarnos sus peticiones para nosotros poder seguir creando videos a la dirección info@elingefrancisco.com, que es donde nosotros recibimos algunas de todas las peticiones y vamos dando solución a algunas de ellas en medida de lo posible, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, mis amigos. Les agradezco infinitamente su presencia y nos vemos hasta la próxima.